Se levantó el día y las espadas se desnudaron en el preciso momento en que un caballero salía de las filas griegas. Cuando se aproximó vieron que montaba una mula que andaba lentamente y además su caballero lucía huellas de la espada. Su albarda era de seda blanca, encima de la cual había un almohadón de cachemira. La montaba un anciano de aspecto venerable que llevaba una cota de lana blanca. No cesó de aguijonear a la mula hasta que llegó cerca de los soldados musulmanes y les dijo: «He sido enviado ante todos vosotros como mensajero. El mensajero no tiene más misión que transmitir su mensaje. Concededme seguro y permitidme hablar para que os dé cuenta de mi misión». Sarkán le contestó: «Estás en seguro. No temas ni de las espadas, ni de las lanzas, ni de los dardos». El anciano se apeó, se quitó la cruz del cuello delante del sultán y lo saludó del modo más cortés posible, como si esperase un beneficio. Los musulmanes le preguntaron: «¿Qué noticias traes?». «Soy un mensajero enviado por el rey Afridún, al cual he aconsejado que evite la destrucción de tantos seres humanos y de tantos templos de piedad y le he demostrado que lo mejor es evitar la efusión de sangre y limitar la lucha a 2 caballeros. Ha aceptado y os dice: rescataré a mi ejército con mi propia vida si el rey de los musulmanes hace lo mismo que yo y rescata con su vida la vida de sus soldados. Si me mata, las tropas de los infieles no combatirán. Si le venzo, las tropas de los musulmanes no combatirán». Sarkán, al oír estas palabras, respondió: «Monje, aceptamos todo esto, ya que es justo y nada debe ocurrir que lo desdiga. Yo mismo competiré con él y cargaré contra él, ya que soy el paladín de los musulmanes y él es el de los cristianos. Si me mata habrá conseguido la victoria y el ejército de los musulmanes emprenderá la retirada. Vuelve a su lado, monje, y dile: el encuentro tendrá lugar mañana, ya que nosotros acabamos de llegar de viaje, estamos fatigados y nadie puede negarnos el derecho a descansar». El monje se puso contento y fue a presentarse al rey Afridún y al rey de los griegos y les explicó lo ocurrido. El rey Afridún se alegró enormemente y desaparecieron sus preocupaciones y pesadumbres. Se dijo: «No cabe duda de que Sarkán es, de entre todos ellos, el más hábil en el manejo de la espada y de la lanza. Si lo mato, resquebrajo su valor y debilito sus fuerzas». Dawahi había escrito al rey Afridún diciéndole que Sarkán era el paladín de los caballeros y el más valiente de los guerreros y había puesto en guardia a Afridún respecto de Sarkán. Afridún era un gran caballero, diestro en toda suerte de lances, tanto en tirar piedras o dardos como en golpear con la maza de hierro, sin preocuparse en absoluto por el más peligroso adversario. Cuando hubo oído las palabras del monje en el sentido de que Sarkán aceptaba el combate, la alegría le hizo casi perder la razón, ya que estaba seguro de sí mismo y sabía que nadie podía competir con él. Los infieles pasaron aquella noche en medio del bullicio y de la alegría, bebiendo vino. Llegada la mañana se aproximaron los caballeros con las negras lanzas y las relucientes espadas. Apareció un caballero que descollaba en el campo, que montaba un estupendo corcel arreado para la liza y con 4 patas robustas. Aquel caballero llevaba una armadura de hierro dispuesta para lo peor del combate, en su pecho brillaba un espejo de pedrería y empuñaba en la mano una espada afiladísima y un arco de jalanch trabajado magníficamente según el arte de los francos. El jinete se destapó la cara y gritó: «Quien me conoce sabe lo que valgo y quien no me conoce pronto lo sabrá. Yo soy Afridún, el que está colmado por la bendición de Dawahi». Apenas había concluido de decir estas palabras cuando salió a su encuentro el paladín de los musulmanes, Sarkán. Montaba un caballo alazán que valía 1000 piezas de oro rojo, este llevaba encima una silla incrustada de perlas y pedrería. Empuñaba una espada india incrustada de piedras preciosas propia para cortar cuellos y resolver los casos más difíciles. Aguijoneó a su caballo y se colocó entre las 2 filas mientras los caballeros lo contemplaban. A continuación Afridún dijo: «¡Ay de ti, maldito! ¿Crees que soy como aquellos caballeros que has encontrado hasta ahora y que han sido incapaces de soportar una carga en la palestra?» Cargaron el uno contra el otro al mismo tiempo y dio la sensación de que fuesen 2 montes que chocaban o 2 mares que entrasen en colisión. Chocaron y se rechazaron, volvieron a la carga y se repelieron y no pararon de embestirse y separarse atizándose mandobles y lanzazos.
Los dos ejércitos los contemplaban. Los unos decían que Sarkán saldría victorioso, los otros que Afridún conseguiría la victoria. Los dos caballeros continuaron el combate hasta el punto de que terminaron los pronósticos, se levantó una gran polvareda y el día se desvaneció mientras el sol palidecía. El rey Afridún gritó a Sarkán, por el Mesías y la fe verdadera. Tú no eres ni un caballero audaz ni un heroico combatiente, eres un traidor, tu manera de ser no es la propia de las buenas personas. Veo que no te comportas correctamente a pesar de que combates como un campeador. Tus gentes te tratan como los esclavos, ya que te acercan un caballo en sustitución del tuyo para con él volver a la carga, mientras que yo por la verdad de mi religión. Me encuentro fatigado por este combate, cansado de tanto mandoble y lanzazo. Ahora bien, si quieres luchar conmigo esta noche no debes cambiar en nada ni tu equipo ni tu caballo para así mostrar a los caballeros tu temperamento y tu modo de combatir. Cuando Sarkán oyó estas palabras se indignó por lo que sus compañeros habían pensado de él, es decir, que lo equiparaban con los esclavos. Sarkán se volvió hacia ellos para decirles que no quería cambiar de corcel ni de equipo. Afridún aprovechó este momento para arrojar su lanza. Sarkán, al mirar detrás de sí y ver que no había nadie se dio cuenta de que se trataba de una argucia del maldito. Se volvió rápidamente y vio llegar la lanza, por lo cual pegó la cabeza al arzón de la silla. Pero la lanza le alcanzó en el pecho, Sarkán tenía un pecho muy ancho, y le penetró en la carne, Sarkán dio un gran grito y perdió el mundo de vista. El maldito Afridún se alegró de esto y se dio cuenta de que le había dado muerte. Lo comunicó a los infieles que se alegraron y quedaron muy satisfechos, mientras que los fieles rompían a llorar. Cuando Dao al-Makán vio que su hermano se inclinaba sobre el corcel hasta casi caerse, mandó a los caballeros que fuesen a buscarlo. Los héroes compitieron por llegar a su lado y recogerlo en el mismo momento en que los infieles cargaban a los musulmanes. Chocaron los dos ejércitos, las dos filas se mezclaron mientras las espadas emprendían su trabajo. Los primeros en llegar al lado de Sarkán habían sido el visir Dandán. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 103, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que llegaron también el emir de los turcos y Bahram, el emir de los Deilamíes. Lo recogieron cuando aún colgaba del caballo, lo sostuvieron y regresaron con él junto a su hermano Dao al-Makán. Lo dejaron en manos de los pajes y regresaron al combate y a la batalla. El encuentro fue duro, las espadas entrechocaron y cesaron los dimes y diretes. Solo se veía correr la sangre y colgar las cabezas. La cimitarra se cebó en los cuellos y la intensidad de la batalla fue en aumento hasta ya bien entrada la noche, cuando ambos bandos, hartos ya de carnicería, dieron orden de replegarse. Cada uno volvió a sus tiendas. La mayoría de los infieles fueron a visitar a su rey, Afridún, y besaron el suelo delante de él. Los sacerdotes y los monjes lo felicitaron por haber vencido a Sarkán. Después el rey Afridún entró en Constantinopla y se sentó en el trono de su imperio. El rey de los griegos se acercó a él y le dijo: Fortifique el Mesías tu brazo y acepte de la pía madre Dat al-Dawaji todas las oraciones que haga por ti. Sabe que los musulmanes no podrán resistir después de la muerte de Sarkán, sus tropas volverán la espalda y se darán a la fuga. Esto es lo que hace referencia a los infieles. He aquí lo que hace referencia al ejército del Islam. En cuanto hubo regresado a sus tiendas, Dao al-Makán se dedicó por completo al cuidado de su hermano. Al llegar a su lado lo encontró en el peor de los estados, muy grave. Llamó, para conferenciar, al visir Dandán, a Rustem y a Bahram. Estos le aconsejaron que se llamase a los mejores médicos para que cuidasen de Sarkán. Después rompieron a llorar y dijeron: el tiempo no ha producido nunca un hombre que pueda comparársele. Lo velaron durante toda la noche y hacia el fin de esta entró a visitarlos, llorando, el asceta. Cuando Dao al-Makán lo vio se puso de pie. El asceta cogió de la mano a Sarkán, recitó una parte del Corán y lo conjuró con los versículos del Misericordioso. Continuaron velándolo hasta el amanecer. En este momento Sarkán recobró los sentidos, abrió los ojos, movió la lengua dentro de la boca y habló.
El sultán Dao al-Makán tomó la palabra y exclamó: la bendición del asceta ha hecho su efecto. Sarkán replicó: loado sea Dios que ahora me concede la vida. Ya me encuentro bien, ese malvado ha empleado una treta, y si yo no me hubiese movido más rápido que el rayo, la lanza hubiese atravesado mi pecho. Loado sea Dios que me ha salvado. ¿Qué hacen los musulmanes? Dao al-Makán contestó: lloran por ti. Me encuentro bien, sano y salvo. ¿Dónde está el asceta? Este se encontraba a su cabecera. Contestó Dao al-Makán: está a tu cabecera. Sarkán se volvió hacia él y le besó ambas manos. El asceta dijo: hijo mío, debes tener mucha paciencia y Dios hará mayor tu recompensa, la recompensa es proporcional a los sufrimientos. Sarkán rogó: reza por mí. El asceta lo hizo así. Cuando hubo llegado la mañana y la aurora lució con todo su esplendor, los musulmanes se colocaron en el campo de batalla y los infieles se prepararon para el combate con las lanzas y las espadas. Los ejércitos del Islam avanzaron en son de guerra y de lucha y aprestaron las armas. Dao al-Makán y Afridún deseaban luchar personalmente. Dao al-Makán avanzó solo a la palestra, acompañado únicamente por el visir Dandán, el chambelán y Bahram, que le habían dicho que le servirían de rescate. Les replicó: juro por el sagrado pozo de Zamzar 64 y por los lugares sagrados que he de cargar personalmente a esos bastardos. Cuando estuvo en el centro del campo empezó a jugar con la espada y la lanza con tal maestría, que dejó admirados a los caballeros de los dos bandos, cargó contra el ala derecha del enemigo y dio muerte a 2 patricios, cargó después contra el ala izquierda y mató otros 2. Desde el centro de la palestra gritó: ¿dónde está Afridún? Le infligiré un castigo envilecedor. El maldito estaba escondido, quería rehuirlo, pero Dao al-Makán juró que no abandonaría el campo, diciendo: rey, ayer combatiste con mi hermano y hoy vas a combatir conmigo. No me preocupa en absoluto tu valentía. Enseguida salió, empuñando una espada bien afilada y montando un corcel, se parecía a Antara 65 en el fragor del combate. Su caballo, negro, era como aquel que describió el poeta. El noble corcel compite con otro como si quisiera dar alcance al destino. La cubierta es de color completamente negro, como si fuese la noche más espesa. Su relincho asusta a quien lo oye, parece el trueno cuando el trueno retumba. Si compite con el viento, vence, el relámpago no lo alcanza cuando brilla. Cargaron el uno contra el otro, parando los golpes del contrario, mostrando su prodigiosa valentía con continuos tornafulles. Los pechos estaban angustiados, la paciencia se agotaba y se buscaba la decisión del destino. Dao al-Makán profirió un alarido y se lanzó contra el rey de Constantinopla, Afridún, dándole un mandoble que le arrancó la cabeza y le tronchó la vida. Los infieles, al verlo, cargaron todos en masa, acercándosele todos juntos. Los rechazó en la palestra con una carga y los golpes y los lanzazos se generalizaron hasta hacer correr la sangre a torrentes. Los musulmanes, dando gritos de «Dios es grande, no hay dioses sino el Dios, y bendito sea el profeta», se lanzaron con ímpetu a la carga y combatieron como héroes. Dios concedió la victoria a los creyentes y dejó envilecidos a los incrédulos. El visir Dandán gritaba: «Vengad al rey Umar al-Numán. Vengad a su hijo Sarkán». Destocándose la cabeza chilló: «A mí los turcos». Tenían estos a su lado unos 20.000 caballeros que dieron, dirigidos por él, una carga sin igual. Los infieles no tuvieron más remedio que recurrir a la fuga y volver la espalda, mientras las tizonas les causaban grandes estragos. Murieron cerca de 50.000 caballeros y fueron hechos prisioneros muchos más. Otros murieron en la confusión producida al correr a refugiarse en la ciudad. Cerraron las puertas y se subieron a las murallas, pues temían que les ocurriese cualquier desgracia. Los escuadrones musulmanes volvieron sin daño y victoriosos a sus tiendas. Dao al-Makán corrió a ver a su hermano y lo encontró en magnífico estado. Se prosternó y dio gracias al generoso, al Altísimo. Acercándose después a su hermano lo felicitó por lo bien que se encontraba. Sarkán le dijo: «Todos nosotros nos beneficiamos de la bendición de este asceta penitente. Hemos vencido a nuestros enemigos gracias a que sus plegarias han sido escuchadas.
Ha estado sentado durante todo el día rezando por la victoria de los musulmanes. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 104, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que Sarkán continuó diciendo, yo he recobrado la fuerza al oírle gritar, Dios es grande. Y vosotros habéis vencido a vuestros enemigos. Cuéntame, hermano, lo que te ha sucedido. Le refirió todo lo que le había ocurrido con el maldito Afridún y le informó de que le había dado muerte y lo había despachado a las moradas malditas por Dios. Sarkán lo felicitó. Cuando Dak al-Dawahi, que seguía disfrazada de asceta, oyó que el rey Afridún había muerto, palideció, los ojos se le llenaron de lágrimas abundantes, pero supo disimularlas y aparentar, delante de los musulmanes, que estaba muy contenta y que solo lloraba de alegría. Se dijo en su interior, por el Mesías: mi vida carecería de objeto si no abraso su corazón con la muerte de su hermano Sarkán de la misma manera que él ha destrozado el mío al dar muerte a Afridún, sostén de los cristianos y de los seguidores de la cruz. Pero supo ocultar lo que pasaba por su interior. El visir Dandan, el rey Dao al-Makán y el chambelán permanecieron sentados al lado de Sarkán hasta que estuvieron preparados los medicamentos y las pomadas. Le dieron las medicinas que lo aliviaron notablemente. Todos se regocijaron de que así fuera y lo comunicaron al ejército. Los musulmanes se sintieron satisfechos, diciéndose que al día siguiente ya podría montar a caballo para empezar el asedio. Sarkán les dijo: vosotros habéis combatido hoy y estáis cansados. Es necesario que os marchéis a vuestras tiendas y durmáis en vez de quedaros aquí a velar. Consintieron y se marcharon a su tienda, quedándose con Sarkán únicamente algunos criados y la vieja Dak al-Dawahi. Habló con esta durante parte de la noche y después se tumbó a dormir. Los criados hicieron lo mismo. El sueño se apoderó de ellos y quedaron como muertos. Esto es lo que se refiere a Sarkán y a sus criados. He aquí lo que hace referencia a la vieja Dak al-Dawahi. Esta, cuando quedaron dormidos, estaba completamente desvelada, sola en la tienda. Contempló a Sarkán y, viéndole sumergido en lo más profundo del sueño, se puso de pie como si fuese una osa salvaje o una hiena moteada, sacó un puñal envenenado que llevaba en la cintura, si lo hubiese colocado en una piedra la hubiese destruido, lo desenfundó, se acercó a la cabeza de Sarkán y lo degolló separando la cabeza del tronco. Después, se acercó a donde estaban los criados y les cortó la cabeza para que no diesen la alarma. A continuación, salió de la tienda y se dirigió a la del sultán, pero la guardia no estaba dormida, por esto se dirigió a la del visir Dandan, que en aquel momento estaba leyendo el Corán. Este la vio y le dijo: bienvenido seas, asceta devoto. Al oír que el visir le decía estas palabras, su corazón palpitó y replicó: he venido aquí porque acabo de oír la voz de un santón amigo de Dios. Se retiró mientras el visir Dandan se decía: por Dios, he de seguir a este asceta en las tinieblas. Se levantó y la siguió. La maldita oyó sus pasos, se dio cuenta de que la estaban siguiendo y temió que la descubriesen. Se dijo: si no le engaño con algún subterfugio, me descubrirá. Se acercó a él y le dijo: visir, voy detrás de ese santón al que no conozco. Cuando lo haya alcanzado le pediré permiso para que tú te puedas acercar a él. Temo que si vienes conmigo, sin su permiso, se me escape al verte a mi lado. El visir al oír estas palabras se avergonzó, no quiso contestarle, la dejó y volvió a su tienda, en donde intentó conciliar el sueño. Tenía la impresión de que el mundo se le caía encima, y no pudiendo conciliar el sueño se incorporó y salió de la tienda diciéndose: iré a ver a Sarkán y me entretendré hablando con él hasta que llegue la aurora. Entró en la tienda de Sarkán y vio que la sangre fluía igual que si saliese de un canal, se dio cuenta de que los criados habían sido degollados. Lanzó un grito que despertó, aterrorizándolos, a todos los que dormían. Corrieron en bloque hacia el lugar en que lo habían oído y distinguieron enseguida la sangre que corría, empezaron a llorar y a sollozar. El grito también había despertado a Dao al-Makán. Este preguntó por lo que ocurría. Se le contestó: Sarkán, tu hermano, y los criados han sido asesinados.
Se puso de pie y corrió hasta entrar en la tienda, tropezó con el visir Dandán, que estaba sollozando, vio que el cuerpo de su hermano carecía de cabeza y cayó desmayado. Todas las tropas chillaban y lloraban y corrieron alrededor de Dao al-Makán durante un rato, hasta que éste volvió en sí. Miró de nuevo a Sarkán y lloró mucho. Lo mismo hicieron el visir, Rustem y Bahram. Por su parte, el chambelán chillaba y sollozaba, y enseguida pensó en huir dado el gran terror que experimentaba. El rey preguntó: ¿No sabéis quién ha obrado así con mi hermano? ¿Qué ocurre que no veo aquí al asceta que vive retirado de los goces de este mundo? El visir contestó: ¿Y quién ha podido causar tales males si no es ese demonio de asceta? Por Dios, mi corazón siempre ha sentido repugnancia de él, antes y ahora, puesto que sé que todos aquellos que hacen gala de la religión son perversos y malintencionados. Todos los presentes continuaron llorando y sollozando, al tiempo que imploraban del remunerador que hiciese caer en sus manos a aquel asceta que negaba los prodigios de Dios. Amortajaron a Sarkán y lo enterraron en la montaña citada, Sik, lamentándose por la virtud extinguida. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 105, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que la maldita, cuando hubo concluido con su treta y hubo manifestado la maldad de su alma, cogió papel y tinta y escribió: de la calamitosa Datt al-Dawahi a los musulmanes: enteraos de que he entrado en vuestro país, que he engañado con mis insidias a vuestros mejores hombres, que hace algún tiempo di muerte a vuestro rey Umar al-Numán en su mismo palacio, y que he dado muerte en la batalla del valle y de la cueva a gran número de los vuestros. Los últimos a los que he matado con mis tretas, astucias y engaños han sido Sarkán y sus criados. Si el destino me hubiese auxiliado y Satanás me hubiese asistido, también habría dado muerte al sultán y a su visir Dandán. Yo soy ese que se os ha presentado disfrazado de asceta y del cual habéis tenido que soportar enredos y trampas. Si después de todo ello aún queréis salvaros, marchaos; si buscáis vuestra destrucción, quedaos, pues aunque permanezcáis aquí muchos años no conseguiréis nada. Después de haber escrito esto guardó luto durante 3 días por el rey Afridún y al cuarto llamó a un patricio y le ordenó que cogiese la misiva, la colocase en una flecha y la enviase a los musulmanes. Hecho esto se metió en una iglesia para lamentarse y llorar la muerte del rey Afridún y dijo al sucesor de este que había de matar a Dao al-Makán y a todos los príncipes del Islam. Esto es lo que a ella se refiere. He aquí lo que hace referencia a los musulmanes: pasaron 3 días en el luto y el dolor, al cuarto volvieron a observar las murallas en el preciso momento en que un patricio se disponía a lanzar una flecha que llevaba atado a su extremidad un mensaje. Estuvieron a la expectativa hasta que la disparó. El sultán mandó al visir Dandán que la leyese. Al leerla, oírla y darse cuenta de lo que quería decir, sus ojos se bañaron de lágrimas y se avergonzó de haber caído en la trampa de la vieja. El visir exclamó: yo sentía repugnancia de ella. El sultán replicó: ¿cómo ha podido engañamos esta desvergonzada por 2 veces? Juro por Dios que no me iré de aquí hasta que le haya llenado la vagina de polvo de plomo y la haya encerrado en una jaula al igual que los pájaros, después de lo cual he de colgarla por los cabellos en la puerta de Constantinopla. Al acordarse de nuevo de su hermano, reanudó el llanto. Los incrédulos, cuando tuvieron a su lado a Datt al-Dawahi y ésta les refirió lo ocurrido, se alegraron mucho por la muerte de Sarkán y de que Datt al-Dawahi estuviera a salvo. Los musulmanes regresaron al pie de las murallas y el sultán les prometió que si conquistaba la ciudad repartiría el botín entre ellos a partes iguales. Todo esto ocurría sin que sus lágrimas se secasen, de tanta aflicción como le causaba la muerte de su hermano. Su cuerpo adelgazó hasta quedar como un palo. El visir Dandán fue a verlo para decirle: tranquilízate y deja de llorar. Tu hermano ha muerto porque le había llegado su hora y no ganas nada con esta tristeza. Bien lo dice el poeta. Lo que no ha de suceder, nunca sucederá por más argucias que se empolen. Lo que ha de suceder, sucederá. Lo que ha de suceder ocurre en el momento señalado, mientras que el que esto ignora vive engañado. Déjate de lloros y sollozos, date ánimos para empuñar las armas. Respondió: visir,
Mi corazón está afligido por la muerte de mi padre y de mi hermano, y además porque estamos lejos de nuestro país y me preocupo también por mis súbditos. El visir y todos los presentes se pusieron a llorar, pero continuaron con el asedio de Constantinopla durante cierto tiempo. Mientras se encontraban en esta situación, recibieron noticias de Bagdad, de las que era portador uno de sus emires. Decían que la mujer del rey Dao al-Makán había dado a luz un niño, al que la hermana del rey, Nuzhat al-Zaman, había impuesto el nombre de Kanmakan. Este joven iba a tener un destino prodigioso a juzgar por las maravillas y prodigios que se habían visto. Nuzhat al-Zaman había mandado a los ulemas y predicadores que rezasen por los expedicionarios desde los púlpitos después de cada plegaria ritual. Todos estaban bien, las lluvias eran abundantes y el amigo del rey, el fogonero, vivía en la más absoluta abundancia, rodeado de criados y pajes, a pesar de que ignoraba lo que había ocurrido a su protegido. Dao al-Makán se alegró mucho de ver que era padre de un muchacho llamado Kanmakan. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 106, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que después dijo al visir Dandán, quiero dejar este duelo. Mandaré que se celebren los funerales de mi hermano y haré obras pías. Estoy conforme con lo que quieres. Mandó que se levantasen las tiendas junto a la tumba de su hermano, se reunieron los soldados que sabían recitar el Corán y unos leyeron mientras otros recitaron las letanías de Dios hasta la llegada de la aurora. Después el sultán se acercó a la tumba de Sarkán, lloró mucho y recitó estos versos. Salieron con el entierro y cada uno de los que lloraban lanzaba en su interior los mismos gritos de espanto que Moisés en el día del temporal del Sinaí. Así llegaron a un sepulcro cuya tumba parecía que se había abierto en el corazón de todos los verdaderos creyentes. Jamás, antes de tu entierro, hubiese creído llegar a ver el monte de Radwa 66 llevado en brazos por los hombres. Antes de haberte visto sepultado hubiera asegurado que los astros no pueden descender debajo de la tierra. Oh tú que has encontrado morada en la ultratumba y estás preso en su seno, iluminado y resplandeciente por su luz. La fama ha garantizado su resurrección, permanece encerrado en sus mazmorras y da la sensación de que ya hubiese resucitado. Cuando Dao al-Makán hubo terminado sus versos, reanudó el llanto, en el que le acompañaron todos los que estaban a su alrededor. Después, el visir Dandán se acercó a la tumba, se echó encima y recitó estas palabras del poeta. Has abandonado lo caduco para irte a reunir con lo eterno, igual hicieron todos los hombres que te precedieron. Te has apartado de este mundo cambiante sabiendo que lo que vas a encontrar te recompensará ampliamente. Supiste resguardarte de los lances del enemigo en el momento en que las incidencias de la guerra tentaban el lance. Me doy cuenta de que este mundo es solo miseria y vanidad y de que el mayor deseo de las criaturas estriba en buscar y encontrar a Dios. El Señor del trono celeste te había prometido el paraíso y te había instalado aquí de modo temporal. Por tu causa me he quedado en plena angustia y veo que Oriente y Occidente se entristecen por tu pérdida. Cuando el visir Dandán hubo concluido su treno lloró copiosamente y sus ojos destilaron perlas de lágrimas, una en pos de otra. Después se adelantó un amigo íntimo de Sarkán, lloró de manera tan abundante que sus lágrimas parecían ríos, y después de haber hecho el elogio de Sarkán, recitó los versos siguientes. ¿Dónde está el generoso si la mano de tu munificencia está bajo el polvo? Después de tu muerte mi cuerpo ha adelgazado de dolor. Oh, tú que eres el último de los difuntos. ¿No ves cómo las lágrimas abren surco en mis mejillas? ¿Te das cuenta? Te da alegría el verlas. Por Dios, jamás, en mis pensamientos más íntimos, he mal pensado de ti. Jamás ha pasado por mi mente el recuerdo de tu poderío sin que las lágrimas del llanto llenasen mis ojos. Y cuando he intentado mirar a otra parte, la pasión me ha hecho verte en sueños. Cuando este hombre hubo terminado de recitar su poesía, Dao al-Makán, el visir Dandán y todos los soldados rompieron a llorar. Después regresaron al campamento. El sultán se acercó al visir Dandán rogándole que le diese consejos para la guerra, y así transcurrieron algunos días con sus noches.
Dao al-Makán estaba siempre triste y preocupado. Entonces dijo, me gustaría oír noticias de las gentes, historias de los reyes y relatos de enamorados. Tal vez Dios aligerase mi corazón de la gran pena que siente y dejase de llorar y de sufrir. El visir respondió, si te ha de consolar el oír contar las historias y las anécdotas de los reyes, los relatos de los antiguos enamorados y muchas cosas más, eso tiene fácil solución, puesto que yo, mientras vivía tu difunto padre, solo me preocupaba de leer crónicas y versos. Esta noche te contaré la historia de Asik y Masuk, para que tu corazón se distraiga. Cuando Dao al-Makán hubo oído las palabras del visir Dandan se puso impaciente por oír aquello que le había prometido y estuvo intranquilo en espera de la llegada de la noche, puesto que a esa hora el visir iba a contar antiguas historias de reyes y de enamorados. A la caída del crepúsculo mandó que se encendiesen velas y candiles, que se preparase cuanta comida y bebida se necesitaba y que estuviesen dispuestos los pebeteros. Cuando todo esto estuvo preparado, mandó llamar al visir Dandan e hizo invitar a Bahram, Rustem, Tarkas y al gran chambelán. Acudieron todos a la cita, y una vez los tuvo antes y se dirigió al visir Dandan y le dijo, visir, la noche ha llegado y ha descorrido su velo, sus tinieblas están encima de nuestras cabezas. Quiero que nos cuentes la historia que nos tienes prometida. De buen grado contestó el visir. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 107, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que el visir comenzó, sabe, oh rey feliz, que la historia que voy a referirte del amante, Asik, y del amado, Masuk, así como las excursus que ella encierra y las cosas maravillosas y portentosas que a ambos les sucedieron, bastan para borrar todas las preocupaciones del corazón y consuelan penas mayores que las de Job.